Entonces, el día de hoy es hablar de prevención combinada. En el primer webinario, perdón, nos centramos muchísimo en las cuestiones básicas de la prevención combinada, en entender el abordaje general de la prevención combinada. Un poco la idea de hoy es centrarnos un poco más en la dimensión de este abordaje de sinergia y complejo que tiene que ver con el uso de antirretrovirales. No vamos a ver todos los abordajes relacionados con los antirretrovirales, pero sí nos vamos a centrar en tres aspectos que están vinculados con la famosa cascada del continuo de tratamiento 90-90-90, que hace a lo que tiene que ver con el diagnóstico del VIH, el tratamiento del VIH y lograr que la carga viral sea indetectable. Acá lo vamos a ver desde la visión de la prevención, pero por supuesto sin dejar de mencionar que el tratamiento antirretroviral y en particular el tratamiento para todos está basado en asegurar una mejor calidad de vida y la reducción de aparición de síntomas en las personas con VIH. No solo es ni lo ha sido ni será solo una estrategia de prevención. La idea de esta serie de seminarios, que son en totalidad tres, tiene que ver con la contribución de corresponsales claves y otros colegas para revitalizar la discusión y la implementación de la prevención combinada. A propósito que está en agenda de discusión en algunos mecanismos como NUCID, el Fondo Mundial y la OPS, y a fines del año pasado, el 1 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con el ONU-SIDA, lanzó la prevención combinada bajo la lupa, y creemos que esto es nuestra contribución también a que la gente no solo pueda leer el documento, sino que empiece a apropiárselo en cada una de sus partes y en su totalidad. Como les decía ya, estos meses estamos trabajando, este primer trimestre estamos trabajando en 3 webinarios y una serie de artículos temáticos en corresponsales. El primero fue bastante bien atendido para lo que es bastante bien, con una alta participación para lo que son este tipo de eventos. Hubo 30 personas durante el webinario, ya estamos teniendo 19 aquí, y se grabó, como se está grabando y hubo 40 personas que desde que se publicó la grabación han visto el video completo. El día de hoy, que vamos a hablar de diagnóstico, tratamiento para todos y también la noción de indetectable e intransmisible, también se grabará. Y la semana que viene haríamos el último de los webinarios, que tiene que ver específicamente con profilaxis preexposición. Por supuesto, queda la puerta abierta para los que están aquí escuchando y participando y sus organizaciones de proponernos subsiguientes webinarios en temas que por alguna razón no hemos decidido priorizar en esta primera serie de 3 webinarios. Nosotros con gusto le proveeríamos todo el apoyo para organizarlos. Entonces, un poco lo que ya está pasando, que en el programa de hoy es darles una breve introducción y contextualizar el tema de hoy dentro de lo que es el abordaje complejo de prevención combinada. Después tenemos al director ejecutivo de la Fundación WestPed, Leandro Kahn, que nos va a hablar un poco de toda esta cuestión, que también la Fundación trabaja muy fuertemente en el tema del acceso a la prueba, del tratamiento para todos, y cómo esto no solo es una medida de prevención, sino también es una medida de asegurar una muy buena salud y calidad de vida para las personas que vivimos con VIH. Seguida por la presentación de Carlos García de León, que tiene muchas membresías. Acá elegí poner ICASO y Gay Latino, pero también está en este momento en una reunión en Marruecos de la delegación de las comunidades del Fondo Mundial. Así que tiene, bueno, múltiples afiliaciones y ya nos contará cuando él presente. Y como les decía hace un rato, normalmente una tercera parte del webinario se dedica a preguntas, respuestas y a discusión, a escuchar un poco lo que ustedes piensan y qué mensajes claves pudiéramos llevarnos de esto. Esto sucedió en el webinario anterior. Entonces, un par de transparencias muy rápidas para poner las cosas en contexto. Y es que la publicación, por ejemplo, de la prevención combinada bajo la lupa y una serie de discusiones y cómo, por ejemplo, la prevención combinada va a tener un protagonismo significativo en la próxima conferencia internacional de SIDA en julio en Ámsterdam, tiene que ver con dos hechos claves del que no somos ajenos en ningún país de Latinoamérica. El primero es que no hemos logrado controlar o reducir el número de nuevas infecciones.
Los países que mejor les está yendo en la respuesta al VIH-Sida han logrado estabilizar las nuevas infecciones, lo cual es una muy mala noticia. No, peor sería que siguieran subiendo, pero estabilizar las nuevas infecciones no es per se una buena noticia. Significa, por ejemplo, en la Argentina, que todos los años 5.000 personas resultan VIH positivas. Peor sería que lo fueran 10.000, pero digamos, hay gente que comunica la estabilización de las nuevas infecciones como una buena noticia. Nosotros entendemos que de buena noticia tiene poco y que lo que tenemos que lograr es poco a poco empezar a reducir el número de nuevas infecciones. Acompañado de esto, por supuesto, viene el diagnóstico tardío. Mucho se ha hablado que un porcentaje significativo de las personas que viven con VIH no conocen su serología, no conocen su estado. Y además, en muchos casos, llegan a los centros de salud con un estado avanzado de la infección, normalmente con menos de 200 de CD4, y cuando no, con algún síntoma o infección relacionada con el VIH, ¿no? Con la infección con VIH. Todo esto, si se aumentara la oferta de la prueba, si hubiera mensajes, estrategias de prevención combinada mucho más efectivas en nuestros países, los diagnósticos serían oportunos. Y una de las intervenciones de prevención combinada, que es tratar a todas las personas independientemente de su CD4, sobre la que nos van a hablar los panelistas el día de hoy, seguramente está íntimamente vinculada con que la gente conozca su serología lo antes posible. Prevención combinada lamentablemente tiene muy baja inversión, incluso en la lupa de prevención combinada de OPS se ha puesto el acento o el eje en que la mayoría de los fondos para la prevención en América Latina provienen del Fondo Mundial. Muchos países de la región están transicionando, saliendo del Fondo Mundial, con lo cual la pregunta es no solo es una baja inversión, sino dónde está la sostenibilidad de la inversión para la prevención combinada en los países que dependen del Fondo Mundial para estas intervenciones. En los que no tienen Fondo Mundial, depende del país, hay un mayor o menor grado de inversión en prevención. Lo único que podríamos coincidir, que no es quizás muy cuantitativo o matemático o económico, es que no es suficiente. Eso es claro. No es suficiente en términos económicos y no es suficiente en términos de eficiencia y eficacia. Y por supuesto también hay que reconocer que mucho del trabajo de prevención combinada lo realizan nuestras organizaciones de la sociedad civil, los grupos y redes de poblaciones clave, pero que están enfrentando dificultades muy serias en el número de personas alcanzadas, han tocado un techo y también enfrenta las limitaciones de la poca eficacia del cambio de comportamiento. Entonces, de alguna manera, también hay que reinventar un poco o reorganizar las acciones porque hay una sensación y hay algunos datos que sustentan estas sensaciones que muchas organizaciones están comunicando mensajes preventivos o distribuyendo preservativo a las mismas personas que lo vienen haciendo hace muchos años y no a nuevas personas. Entonces, esto no es una crítica, es una realidad en muchos casos por falta de recursos adecuados para hacer el trabajo, etcétera. Entonces hay que de alguna manera pensar cómo mejorar esa cobertura en cantidad y en calidad. Tampoco sabemos a ciencia cierta en la mayoría de nuestros países los tamaños de la población, el modo de transmisión, la prevalencia, la incidencia, etcétera, son datos normalmente muy viejos que se han realizado hace varios años y en algunos casos la calidad de esos datos o de esa información o de esos estudios no es muy buena. En todo este contexto que pareciera un poco, si se quiere, deprimente, se ha confirmado los avances científicos que van a tener repercusiones positivas en la prevención. Esto no ha pasado ni ahora ni hace un mes, sino ya hace un par de años que sabemos que la profilaxis preexposición funciona, que la profilaxis posexposición funciona, que el tratamiento como prevención o poner a todas las personas en tratamiento también funciona, que las personas conozcan su serología, o sea, promover la prueba también funciona, ¿no? O sea, esas son como la ciencia nos ofrece hoy una cantidad probada de herramientas, pero hay que ver si las sabemos usar. Entonces la noción de prevención combinada quizás no es nada nuevo, no hemos descubierto ni una vacuna ni nada milagroso ni mágico, pero es cómo se reempaca todo esto. Este gráfico lo han visto seguramente en diferentes formas y colores. Este es el gráfico que pertenece a la lupa, pero que de alguna manera muestra que hay tres ejes en el abordaje de prevención combinada. Uno es el estructural, otro es el comportamental, que no son menores y que muchos de los que están en esta llamada trabajan fuertemente cuestiones estructurales y comportamentales,
pero que por sí sola no alcanzan y que dentro del aspecto biomédico hay algunos de los temas que vamos a discutir el día de hoy, como la prueba, el tratamiento, pero que por otro lado también estamos teniendo serios problemas en el acceso a preservativos y lubricantes y como si esto no fuera suficiente, hay un muy bajo uso de preservativos en las poblaciones clave. Y esto es una cosa que a veces nos cuesta mucho decirlas, pero los estudios dentro y fuera de la región muestran que probablemente entre 5 y 6 personas de las poblaciones claves, depende cuál de ellas, ¿no? Sean estas poblaciones, estarían usando en forma consistente el preservativo. Es decir, que probablemente la otra mitad no usa en forma consistente el preservativo. Con lo cual la idea de los mensajes de prevención combinada no es abandonar de ninguna manera la promoción constante del preservativo y el lubricante y el acceso y la disponibilidad de esta herramienta tradicional y eficiente y eficaz de prevención, pero que por sí solo ya quedó probado que no alcanza porque hay muchas situaciones que entran en juego y hay muchas personas que tienen relaciones sexuales sin preservativo, aun cuando no lo digan en las encuestas, en los estudios o en los consultorios médicos. A grandes rasgos, en lo que la lupa descubrió, es lo que les estaba diciendo hace un rato, que no podemos controlar el número de nuevas infecciones, que cada país entiende los paquetes de prevención combinada de alguna manera diferente. No hay una comprensión regional ni global de lo que es un paquete de prevención combinada. Entonces tenemos el gráfico anterior que nos muestra una cantidad de cosas que juntas todos podríamos estar de acuerdo que funcionan y que no estamos promoviendo PrEP solo o tratar a todos solos, sino estamos tratando de ver biomédico, estructural y comportamental, pero vemos que a nivel de programa la gente no se pone de acuerdo qué es lo que entiende por un paquete de prevención. Obviamente, como decíamos, el Fondo Mundial es un actor clave en América Latina y el Caribe en lo que tiene que ver con acceso a prevención, pero también se contradice un poco o se balancea un poco con el problema de la sostenibilidad y la financiación de la prevención. Hemos avanzado muchísimo en lograr que nuestros estados, que nuestros gobiernos aumenten la cantidad de personas en tratamiento antirretroviral, pero no hemos tenido el mismo éxito en lo que se refiere a que los gobiernos, los estados se hagan cargo de igual manera o con igual ímpetu en lo que tiene que ver con la prevención. Como decimos, bueno, hay un bajo acceso a la prueba, sigue persistente un diagnóstico tardío de las personas con VIH. Eh, está totalmente desconectado o divorciado todo lo que tiene que ver la prevención con el VIH en muchos casos, con la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Ya está probado científicamente que juntos son necesarios y que uno puede ser facilitador de la transmisión del otro, pero si uno tiene una persona que tiene relaciones sexuales sin preservativo y viene al consultorio de una ONG o de un centro de salud primaria hacerse una prueba de VIH, me parece que sería el momento oportuno para ofrecerle pruebas para las infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, hepatitis también. Esto en el mundo real no está sucediendo. Solo si la persona insiste o si tiene una derivación médica va a ir a diferentes servicios, en muchos casos, a hacerse diferentes pruebas. Y en algunos casos ni siquiera están disponibles. Bueno, está la profilaxis preexposición, que no voy a hablar ahora porque es sujeto u objeto del webinario próximo. La profilaxis postexposición, que el hallazgo de la lupa es que se sigue utilizando dar antirretrovirales por un lapso determinado de tiempo a los profesionales de la salud y a las víctimas de violencia sexual, en el mejor de los casos, pero que todavía si un varón gay o si una persona trans va a un centro de salud y dice se rompió el preservativo o tuvo una relación sexual expuesta ayer a la noche, no le están dando o no le están ofreciendo la PEP o profilaxis postexposición. Esto es un tema que hay que darle la discusión con los programas y con los países. Bueno, hay un análisis sobre la caída significativa o el sinceramiento significativo sobre el uso de preservativos y la falta de lubricantes. En muchos países se dan preservativos, pero no necesariamente lubricantes y la importancia de que en muchos países existe altos niveles de discriminación, estigmatización y violencia, criminalización, incluso hacia las poblaciones claves, por ejemplo, de la policía con las trabajadoras sexuales y las trans trabajadoras sexuales, que son barreras estructurales que siempre van a interferir con la prevención combinada.
Entonces, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con prevención combinada basada en antirretrovirales y trabajando con las personas viviendo con VIH-Sida. Lo que les quería mostrar, así como a título informativo, no miren los porcentajes de arriba que son un poco de ciencia ficción, o sea que que el 100% de los países refieren que se le ofrece a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres pruebas de VIH y orientaciones y derivaciones vinculadas con esa prueba al 100%. Me parece que si quieren un poquito sueño de ciencia ficción, igual que con las mujeres trans un 94%, pero puse este cuadro, que este cuadro no lo inventó la OPS, sino lo contestaron los países, pero puse este cuadro al solo efecto de mostrarles lo que los países reportan sobre tratamiento para todos. Menos de la mitad de las personas que viven... Javier, perdóname un segundo ¿Qué pasa? que te interrumpa, es que las diapositivas no están cambiando. Ok, dame un segundo. ¿Ahora se ven? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Gracias, bueno, disculpas. No había nada tampoco muy... No sé dónde quedó la última transparencia, pero bueno, como les estaba diciendo, este es un cuadro que se publica en La Lupa, que está basado en la información provista por los países y que la utilizo en este caso en particular para mostrarles que menos de la mitad de las personas pertenecientes a tres poblaciones claves, que son mujeres trans, mujeres trabajadoras sexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, solo el 45% tendrían, siendo VIH positivos, tendrían acceso al tratamiento antirretroviral. Lo que quiero demostrar acá es que quizás es, junto con el PEP y el PrEP, el tratamiento para todos es una de las cosas más difíciles en este momento. Ahora sí. Eh, Acá es una larga transparencia, pero la pongo aquí y la van a tener ustedes al terminar este webinario para que la puedan leer en detalle, pero básicamente vemos que hay un porcentaje muy bajo de países que han adoptado la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de tratamiento para todos, que tratamiento para todos, primero que nada, habla de la mejora de la calidad de las personas que vivimos con VIH, además de que tenga un correlato positivo en la prevención, y que los bajos porcentajes de cobertura de tratamiento antirretroviral en la región hacen muy difícil también por esta ecuación controlar el número de nuevas infecciones. No solo eso, sino también la supresión de la carga viral. Para que una persona no pueda, bajo ninguna circunstancia, transmitir el VIH, si tuviera, por ejemplo, una relación sexual sin protección, su carga viral tiene que estar suprimida. Entonces, para darle lugar a Leandro, al primer expositor, y no robarles más tiempo, me parece que un poco lo que estamos trabajando desde las redes de personas viviendo con VIH-Sida y con la campaña indetectable igual intransmisible o U igual U por las siglas en inglés, es de alguna manera trabajar esto que no es ningún descubrimiento reciente, pero que tiene que ver con reducir la carga viral comunitaria, es decir, que si las personas que viven con VIH en un determinado lugar geográfico están recibiendo antirretrovirales desde el momento de su diagnóstico y tienen una carga viral indetectable, no solo su calidad de vida va a ser mejor, sino va a haber una relación positiva en la transmisión del VIH. Esa no es la causa principal para poner a las personas viviendo con VIH desde mi punto de vista, pero sí es la campaña lo que hace la reflexión, es que tiene un impacto positivo en reducir el estigma, la discriminación y la criminalización. Como ustedes saben, ha habido casos, hay leyes que criminalizan la transmisión del VIH y las ITS, y hay países, incluyendo la Argentina, que han tenido casos judiciales que ha llevado a la justicia a alguna persona acusando a una persona con VIH de haber transmitido el virus en una relación sexual o de haber tenido una relación sexual sin haber dado a conocer su serología, sin develar su condición. Entonces, el hecho de tener hoy evidencias científicas sobradas y una campaña mundial para contar al mundo que una persona con carga viral indetectable no transmite el VIH contribuye a reducir el estigma, la discriminación y la criminalización. Pero sobre todo, mejora la calidad de vida de las personas viviendo con VIH.
Entonces ahora le doy paso a Leandro para la presentación. Y seguido la presentación, no soy bueno haciendo multitasking. Seguida la presentación de Leandro, vendría la de Carlos García y de ahí haríamos preguntas, respuestas y idealmente un debate. Gracias. Leandro. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Javier, por la invitación. No sé si agradecerte por la introducción porque dijiste casi todo. Así que lo bueno de eso es que voy a hablar poco. Básicamente me parece importante, digamos, insistir con esta cuestión donde evidentemente no estamos haciendo todo lo que podemos hacer para controlar la epidemia. América Latina, para hablar de nuestra región, tiene la misma cantidad de nuevas infecciones por VIH desde por lo menos 2010, con alrededor de 100.000 nuevos casos, a pesar de ser la región con mejor acceso a la terapia. Entonces, evidentemente, no estamos viendo todavía los beneficios de esto que ya está probado, que es el tratamiento como prevención. Entonces, la sensación un poco de frustración que a veces nos embarga tiene que ver con qué más podríamos estar haciendo en cuanto a la prevención y las diferentes estrategias de la prevención combinada para, como vos decías, en primer lugar, mejorar el cuidado general de la salud de las personas con VIH, pero también empezar a encontrar una caída real en los nuevos casos. No voy a hablar específicamente de PrEP, porque además el próximo webinar es sobre el tema, pero estaba leyendo hoy que hoy en Boston, en CROI, se presentó un estudio en Sydney donde un año después de implementar PrEP ha caído un 32% la cantidad de nuevas infecciones en hombres que tienen sexo con hombres. Evidentemente tenemos que encontrar, todos aquellos involucrados en la respuesta, mejores, digamos, nuevas respuestas para esa última milla, ¿no? Para ver de qué manera realmente logramos bajar la cantidad de nuevas infecciones. Ya sabemos sobradamente que los antirretrovirales funcionan, que son bien tolerados, que son fáciles de administrar, que en general son regímenes de una pastilla una vez al día, que además son costo efectivas, que comprando, digamos, con buenas políticas de acceso, con el Fondo Estratégico de OPS y etcétera, podemos acceder a tratamientos por alrededor de entre 100 y $200 por año por paciente, que previene la progresión a enfermedad, que tenemos una rápida recomposición del sistema inmunológico, que además previene la transmisión y que el tratamiento temprano, ¿no? Idealmente el test and treat, es decir, que la persona que vaya a hacerse una prueba se vaya ese mismo día en caso de tener un resultado positivo y se pueda ir con el tratamiento y que eso sabemos que reduce no solamente la cantidad de muertes por enfermedades vinculadas al VIH, sino también que reduce distintos tipos de cáncer y que reduce también la tuberculosis, ¿no? Y ya sabemos sobradamente lo que implica la coinfección con tuberculosis. Y además tenemos muchos años de saber cómo los tratamientos antirretrovirales funcionan como prevención. Vos mencionabas el caso de la PEP, de la profilaxis post-exposición, y también agrego el tema de la prevención de la transmisión materno-infantil, donde de algún modo también estamos con una suerte de profilaxis post-exposición cuando tratamos a los bebés expuestos durante sus primeras semanas de vida y vemos efectivamente que evitamos con el combo completo de tratamiento a la madre, reemplazo de la leche materna por leche maternizada y el tratamiento a los bebés, la posibilidad de poder realmente terminar con la vía de transmisión de la madre al bebé.
Eso, digamos, y con la importancia también que vos mencionabas de la cascada de tratamiento, que todos conocemos, nos puede llevar a este control real, no solamente de las nuevas infecciones, sino también de la epidemia en su conjunto, ¿no? Hay un estudio interesante, tiene algunos años ya, del 2011 del CDC, donde solo el 30% de las personas con VIH estaban en supresión viral, y del 70% que no estaban, en ese momento había un 66% que estaban diagnosticados pero no en tratamiento, y después se distribuía el otro 33% entre algunos que sí estaban en tratamiento pero sin supresión viral y un 20% no diagnosticado. Ese claramente es uno de los desafíos. La prevención combinada tiene que tener un fuerte componente en cuanto a la detección temprana y oportuna. Y ahí la verdad es que lo que encontramos nosotros en la experiencia de Fundación Huésped es que muchas veces somos nosotros, digamos, quienes estamos involucrados en la respuesta a la epidemia, quienes más temor le tenemos a estas acciones de testeo masivo, de salir a buscar a la gente, de pensar que, digamos, ¿por qué alguien que va a ir a un festival, por ejemplo, va a querer acercarse a una carpa de testeo y conocer un eventual resultado positivo? Y nos sigue generando las dudas, pero la verdad es que lo que vemos en las acciones de testeo masivo es que la gente se acerca y que es probablemente gente que no estaría acercándose al sistema de salud de otra manera, y entonces son oportunidades importantes. El hecho de la promoción activa del testeo en aquellos países como la Argentina, donde encontramos epidemia concentrada en algunas poblaciones clave, poder ir hacia esas poblaciones. Nosotros tenemos mucho trabajo con población trans en ese sentido, que ya sabemos además las dificultades específicas de acceso a la salud, y entonces hemos testeado con pruebas rápidas en hoteles donde vive la población trans. Nos hemos acercado a distintos lugares donde se reúne, sobre todo mujeres trans, y en general hay muy buena apertura a poder hacerlo, la verdad es que desde ese lugar, un poco más que dar respuestas, lo que a mí me parece importante para que discutamos en la parte del intercambio es qué más podemos hacer para realmente poder torcer el curso de la epidemia en serio, ¿no? Porque nosotros tenemos, como decía al principio, una región con la misma cantidad de nuevos casos. Obviamente, la promoción del preservativo, los lubricantes, nunca va a dejar de estar en el top de la agenda. Sería un error garrafal pretender separar lo que es la prevención del VIH de lo que son otras infecciones de transmisión sexual, pero lo que vemos en diferentes estudios es que las infecciones de transmisión sexual vienen creciendo, inclusive en contextos donde todavía no está... no se distribuye profilaxis preexposición, entonces tampoco echarle la culpa del crecimiento de la sífilis o la gonorrea o otras infecciones de transmisión sexual al PrEP, a la PrEP, cuando encontramos que en contextos donde no está no universalizada, pero ni siquiera formalizada la distribución de PrEP, ya encontramos crecimiento fuerte de alguna de estas infecciones de transmisión sexual. Entonces, evidentemente algo más tenemos que poder hacer como actores involucrados en la respuesta al VIH y desde nuestro lugar de sociedad civil, como para poder realmente controlar, de vuelta, no solo las nuevas infecciones, sino también la calidad de vida en un contexto amplio, incluyendo lo de la criminalización que mencionabas al final de las personas con VIH. Gracias. Gracias. Se siente un poco de eco. Gracias, Leandro. Antes deme un segundo. Antes de pasarle la palabra a Carlos García de León, me gustaría hacerte una pregunta. Creo que lo has dicho todo, pero para ordenar un poco algunas de las ideas que has dicho, me gustaría desde tu experiencia, Leandro, y de la Fundación Huésped, ¿dónde ves los cuellos de botella, las barreras estructurales, las dificultades en cada uno de los
los pilares de 90-90-90. Por ejemplo, Huésped tiene mucha experiencia y trabajo en Argentina con el tema del testeo y vos mencionabas algunos ejemplos. Pero ¿cuáles son las principales barreras o dificultades para que podamos testear a más personas que viven con VIH, sean o no de la población clave? ¿Cuáles son las principales barreras que vos crees que tanto en Argentina como en el resto de la región tenemos para poner a más personas en tratamiento antirretroviral y por ende cuáles serían las barreras en torno a la adherencia, el acceso continuado a los tratamientos para el tercer pilar, el tercer 90, que sería las personas que llegaran a ser indetectables y se mantuvieran en ese estado? ¿Qué opinas? Bueno, yo quise hacer un resumen somero y vos querés que hable 3 horas. Voy a tratar de resumir. Yo creo que claramente hay un primer tema que tiene que ver con el dispar acceso al sistema de salud en general. Por eso coincido plenamente con vos cuando mencionabas la importancia de no separar lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva del VIH, ni tampoco, agrego, separar lo que tiene que ver el acceso, en este caso al testeo de VIH, con el acceso general a la salud. Con una barrera adicional, que es que en general los médicos, salvo en los servicios específicos, no es un examen que propongan hacerle a sus pacientes. Yo siempre digo, yo tengo 41 años, si mañana me doblo el pie jugando al fútbol, la verdad es que el médico lo que me debería preguntar es si fumo, si tengo alguna, digamos, historia cardiovascular en mi familia y si me hago una prueba de VIH. Y sin embargo, un traumatólogo no se le cruza por la cabeza poder ofrecer la prueba, siempre hablando del ofrecimiento de la prueba, no compulsiva. En segundo lugar, hay también una cuestión que Argentina ha sabido manejar, pero que no es menor, que cierta resistencia de los bioquímicos muchas veces a poder hacer estas pruebas, digamos, con control de calidad y con una supervisión bioquímica, pero no necesariamente con un bioquímico pinchando el dedo en cada uno de los puestos de testeo que se puedan hacer. Y por último, agregaría con poca salida, me parece, a buscar los nuevos casos, insisto, en contextos como Argentina, con epidemia concentrada, en esas poblaciones clave. Muchas veces los dispositivos de testeo masivo se instalan en las plazas y en lugares muy concurridos, lo cual está muy bien, pero solo por dar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay desde hace unos 4 o 5 años estaciones saludables en distintos lugares de la ciudad, donde uno puede pasar y te toman la presión o te miden el riesgo de diabetes, etc. Estamos tratando que hacer un programa piloto para que esas estaciones saludables se abran a la noche, sobre todo en las zonas cercanas a Palermo, digamos la zona roja, por ponerle un nombre, como para que la población trans pueda acceder a la prueba y al cuidado de la salud en general, en los horarios y en cercanía de donde desarrolla su trabajo, y no hemos podido lograr digamos, eso, ¿no? Que se pueda pensar una política proactiva de acercamiento, en este caso una población extremadamente vulnerable, como son las mujeres trans trabajadoras sexuales que trabajan en la zona de los lagos de Palermo, como para poder ver si acercarle la salud a ellas, por ponerle un nombre así muy pomposo, mejora el diagnóstico temprano. Eso en cuanto al primer 90. El segundo 90, que quizás me faltó un punto más en el primer 90, que tiene que ver con los antivirales empiezan a ser esclavos de su propio, o víctimas de su propio éxito, un poco lo que nos pasa con las vacunas muchas veces, ¿no? Es decir, son tan buenos, son tan tolerables, son tan poquitos para tomar en el día que a veces se piensa erróneamente que entonces no importa ni prevenirse ni testearse, porque después ya igual los antivirales hacen su magia. Y claramente tenemos muy buenos antivirales, vamos a tener cada vez mejores, pero sin embargo todos creo que coincidimos en la importancia de no bajar los brazos en cuanto a la prevención. En el segundo 90, en la experiencia argentina, tiene mucho que ver con la problemática de vuelta general del sistema de salud, el acceso difícil,
segmentado, con 3 subsistemas que no, eso sí, no lo voy a explicar ahora porque nos llevaría de verdad toda la tarde, pero donde el sistema público cubre a aquellos que no tienen cobertura, el sistema de la seguridad social cubre a aquellos que tienen algún empleo, independientemente si en el Estado o en el sector privado, y luego están los seguros privados, ¿no? Pero hay mucha segmentación y fragmentación entre esos 3 subsistemas y dificultades en el acceso, les diría sobre todo en el nivel de las obras sociales, de la seguridad social. Y falta todavía programas de implementación que nos muestren cómo en un contexto como el argentino pueden funcionar cosas que respuestas que funcionan en otros lugares. Por ejemplo, el hecho de testeo y tratamiento el mismo día, descentralización del cuidado en los centros de atención primaria de la salud, es decir, un paciente que ya viene en tratamiento, una persona con VIH en tratamiento, adherente al tratamiento, con carga viral inyectable, sin toxicidades asociadas a la medicación, que no tenga que ir al hospital, que va a estar sobredemandado, que pueda seguir con un médico de cabecera en un centro de atención primaria, digamos, formado y que pueda referenciar y contrarreferenciar en caso de que haya alguna dificultad como para poder derivarlo rápidamente al infectólogo. Eso es nosotros empezamos un programa piloto junto con un CESAC, con un Centro de Atención Primaria de la Salud aquí, asociado a los, digamos, que pertenece a la zona programática de uno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, del Hospital Tornú, con muy buenos resultados, y creemos que eso debiera ser un modelo para tener en cuenta en un contexto, insisto, de personas con VIH en tratamiento y adherentes al mismo, inclusive para nuevos casos. Y bueno, y para el tercer 90, para no extenderme mucho, una de las dificultades principales, entiendo yo, en un contexto como en Argentina, es, por ejemplo, la falta de un test de resistencia basal, que nos permita hoy el esquema de inicio, no el único, pero sí el mayoritario, es con Atriple en Argentina, y distintos estudios nos muestran una resistencia entre el 10 y el 14% al efavirenz, entonces ahí estamos perdiendo por lo menos 1 de cada 10 que metemos en tratamiento. Ni que hablar, además, la dificultad del acceso muchas veces a la carga viral, sobre todo en los lugares más alejados de las grandes ciudades, y especialmente de Buenos Aires, pero inclusive en el interior del país, con estas dificultades. Se está llegando a la Argentina, esperemos para fin de este año, principios del año que viene, la posibilidad de la carga viral en point of care, es decir, una máquina portátil que permita medir carga viral, porque, y con esto termino, el sistema de salud argentino tiene particularidades tales como que hasta hace algún tiempito, y puede seguir sucediendo en algún otro lugar que se me está escapando, una persona, por ejemplo, de San Antonio de Areco, que es una localidad a 100 kilómetros de Buenos Aires, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, iba en ambulancia hasta la ciudad de La Plata, una ciudad que queda a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero más o menos 150 de San Antonio de Areco, para que nada más le hagan la extracción de sangre para hacer una carga viral. Es decir, viaja la persona, que además en el mismo día se imaginan que viaja también alguien que tiene insuficiencia renal, que tiene que hacerse diálisis, entonces por ahí la persona está todo el día perdiendo el día en La Plata porque hay que esperar que se llene la ambulancia para volver, y esas cuestiones de dificultades o inequidades que son para agarrarse de los pelos, pero que claramente conspiran contra el tercer 90, donde hoy Argentina no tiene un número real para mostrar, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Carlos García, y le voy pidiendo a los participantes, ustedes saben que este webinario dura 1 hora y media, así que no entren en pánico, vayan anotándose las preguntas, reacciones, comentarios, reflexiones, experiencias, que es la tercera parte de este webinario. La segunda parte, entonces, le voy a ceder el control de la presentación a Carlos García de León, que es tan comprometido con nosotros que nos está dando su participación desde Marruecos. Carlos. Muchas gracias, Javier. Primero agradecerte a ti muchísimo en lo personal, por supuesto a corresponsales, a Leandro un saludo, y a todas las personas que nos están participando en este webinario. En lo que estoy poniendo la presentación, primero también quiero decirles que, bueno,
tendremos tiempo suficiente para las respuestas y todos los comentarios que tengan que hacernos. Esta presentación está fundamentalmente elaborada con base al informe comunitario elaborado por ICASO y que también podemos distribuirles porque en un lenguaje muy sencillo nos permite profundizar en este tema. Quiero saber si ya se ve mi pantalla. Sí. Ah, perfecto. A ver, entonces, sí, todos la están viendo, ¿no? Sí, yo la cambio. Ok. Muchas gracias. Estoy en una reunión de trabajo, no es que conceda mi tiempo, yo estaría más feliz de estar por allá en nuestra región. Este tema de indetectable es igual a intransmisible, o por sus siglas en inglés, ya lo decía Javier, U es igual a U o I es igual a I para nosotros. Es un tema que es fundamental entender. Solo quiero precisar que es una estrategia más, es una herramienta más de la prevención combinada que se conjuga con muchas otras desde el pilar biomédico de estas estrategias, que incluye la PrEP, que ya nos dijeron que se va a hablar más adelante de eso, la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición y en este caso el tratamiento como prevención. Se refiere fundamentalmente a que tengamos una carga viral suprimida o indetectable de manera continua. Ya hablaré un poquito más adelante de esto. No se trata de que solamente en una prueba o en un ensayo se haya obtenido una carga viral suprimida. Y tiene fundamentalmente dos beneficios. El personal, que es el riesgo muy reducido o casi inexistente para que la persona con VIH desarrolle SIDA. Y un beneficio comunitario, que es el que ya se ha mencionado, que el VIH no se transmite a través de relaciones sexuales, incluso las que sean desprotegidas. Muy esquemáticamente, hablando de cómo es que sucede la infección, sin que haya intervención médica, observaríamos que después de un proceso de infección aguda, iniciaría la disminución de las células linfocitos CD4 y la carga viral que iniciaría durante la infección aguda muy alta, después bajaría por estos procesos en nuestro cuerpo y que después iría subiendo y que llevaría a una persona a desarrollar SIDA. Lo que se logra con los medicamentos es retrasar o evitar que esto sucede al tener una cantidad de virus en sangre mínima. Entonces, la carga viral justamente se refiere al resultado obtenido después de una prueba de monitoreo, que son las que se emplean para determinar esta cantidad específica de virus en sangre. Esta prueba nos permite determinar qué tan efectivo ha sido el tratamiento para la persona o qué tan avanzada está el proceso de la infección para que se desarrolle SIDA o no. Repitiendo, se refiere al número de copias que se pueden medir con la metodología disponible actualmente de VIH por mililitro de sangre. La mayoría de pruebas son lo suficientemente sensibles para detectar cargas virales entre 20 copias hasta 500. Cuando hablamos de una carga viral suprimida o indetectable, nos referimos a la cantidad de este virus en la sangre y que esté por debajo del límite de la detección de las pruebas de carga viral. Esto evidentemente nos va a significar que el tratamiento está siendo efectivo para suprimir la reproducción del virus. La mayoría de pruebas, la mayoría de ensayos en los países de ingresos altos tienen un límite de detección de entre 20 y 40 copias, porque son pruebas más sensibles. Muchos países de ingresos medianos y bajos utilizamos pruebas de carga viral con límites de detección de hasta 500 copias. Ahora vamos a hablar al final de que esto no es relevante. Las variaciones dependen fundamentalmente de la sensibilidad de la prueba. Una carga viral de 350 copias estaría por debajo del límite de detección de un país de ingresos medios o bajos y por tanto se consideraría indetectable. Aunque esta misma cantidad de virus sería considerada detectable en un país de ingresos altos. En realidad no hay una diferencia significativa en términos de riesgo de transmisión una vez que la persona logre esta carga viral suprimida o indetectable, por lo menos durante 6 meses de su tratamiento.
no se puede considerar una prueba de una carga viral como indetectable o suprimida si es la primera vez que te hacen la prueba después de estar tomando tu medicamento y que hasta parezca indetectable. Hay que conservarlo y mantenerlo por lo menos durante estos primeros 6 meses. Sin embargo, me parece que estos temas de tratamiento como prevención hay que mirarlos siempre a través de otros enfoques, como el de salud, dignidad y prevención positiva, en donde se habla mucho del tema de la corresponsabilidad, porque podría muy fácilmente alojarse esta responsabilidad en las personas que vivimos con VIH y no en cualquier otro. La responsabilidad sigue siendo de las personas que participan en una relación sexual y las decisiones de protección o no protección, de utilizar preservativos o condones, corresponden a ambas personas. Esta estrategia de tratamiento como prevención tiene un importante impacto porque reduce los costos de atención. Cuando las personas ya no van a desarrollar SIDA o esto se va a retrasar de una manera muy importante, para los países significa una reducción de costos. También es una reducción de los costos personales que las personas con VIH podemos enfrentar al no desarrollar SIDA. Existe un riesgo mínimo para la persona de desarrollar SIDA debido a que podría presentarse resistencia a los medicamentos, podría haber otros factores que desencadenaran el desarrollo de la enfermedad, por eso hablamos de un riesgo mínimo. Y evidentemente esto depende fundamentalmente de la adherencia al tratamiento. Y la adherencia al tratamiento no es tampoco un tema simple que hay que solamente mencionar. Ya hablaba Leandro de las metas 90-90-90, ustedes las conocen. Quise poner aquí un ejemplo de una cascada, esta es una cascada antigua de México, de los años 2013, pero lo que quería yo mostrar es que aquí cuando tenemos más o menos la mitad de personas, un poco menos, que conocían en ese momento su resultado, su diagnóstico con VIH, hablábamos de un 52%, que el 44% estaban retenidas en servicios de atención y que 40% de este total estaba en tratamiento antirretroviral, solamente un 26% de este gran total, de esto que no se ve en la cascada, que me parece que es lo que tendríamos que estar mirando, había alcanzado hasta ese momento una carga viral indetectable. Pensar en la cascada de detección, tratamiento y retención para lograr adherencia y superación viral tampoco es un hecho simple que simplemente implique tomar una prueba de detección a las personas, promover que inicien el tratamiento de manera temprana y que con esto se logre la adherencia y la supresión viral. Como ustedes seguramente lo saben, existen una serie de variables y de situaciones en el contexto, en la realidad que cada una de las personas enfrentamos, que van a permitir que se facilite este proceso o que se complique. Y que también tienen que ver desafortunadamente con aspectos ajenos a las personas, como las políticas, los presupuestos, la burocracia, el estigma y la discriminación. Según el informe de ONUSIDA de 2017, tenemos a un 81% de las personas que viven con VIH en nuestra región que conocen su estado serológico. De estas, el 72% están en tratamiento y de estas, el 79% han alcanzado una carga viral suprimida. Estos números sonarían muy bien, pero en realidad, insisto, lo que no vemos es lo que está arriba de este pilar de la cascada y, por tanto, sería importante analizar por qué solamente este porcentaje de personas está alcanzando cargas virales suprimidas. Ya lo decía Javier, no quiero reiterar en cifras que nos pueden parecer un poco aburridas. Somos una de las regiones con menor número de casos, sin embargo, estos no se han reducido. El número de nuevas infecciones no varió de 2010 a 2016 y como bien decía Javier Urcade al inicio, esto es algo vergonzoso. Pareciera que está controlada, pero no hemos logrado que se reduzcan el número de nuevas infecciones. 36,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA en 2016. El número de muertes relacionadas con el SIDA en la región sí experimentó un descenso del 12% en estos últimos 6 años. La cobertura llegó al 58% de todas las
personas que vivían con VIH en Latinoamérica para 2016. Eso implica que tenemos casi la mitad de personas que no están ligadas a tratamiento. Se produjeron 1.800 nuevas infecciones en niños en América Latina. Esto implica que tengamos que hacer una reflexión puntual, profunda, de la situación en nuestros países y en nuestra región, respecto al acceso a tratamiento y todas las implicaciones que esto tiene. Pese a ser una de las regiones con mayor acceso al tratamiento y que en nuestro caso incluye la realización de pruebas de monitoreo, como la carga viral, existe importante rezago en algunos países de la región por muy distintas razones. Hace 2 o 3 años, Belice adquirió por primera vez un equipo para la medición de carga viral. Sin embargo, hoy Argentina, también México y Brasil están ya iniciando la compra de equipos portátiles. Por tanto, tenemos una situación que no es estandarizada en toda la región y existe, insisto, países con mucho rezago, sin querer hablar de la triste situación que está sucediendo en Venezuela por razones políticas y, por supuesto, estigma y discriminación. Encontramos sucesos de desabasto de medicamentos en nuestra región, recientemente en Guatemala. Por tanto, la adherencia y el acceso al tratamiento tiene muchas vertientes que tenemos que analizar para que la persona pueda asegurar la provisión de los medicamentos a tiempo para poder ser adherente a los mismos. La adherencia también tiene una serie de situaciones vinculadas con el estigma y la discriminación. Persisten como una barrera de acceso a los servicios de salud, persisten como una barrera de acceso a pruebas de detección y al inicio de tratamiento temprano. Las poblaciones clave y otras que están en situación de vulnerabilidad enfrentan muy distintas realidades. Se enfrenta distinto el VIH si se es un hombre que vive en una gran ciudad, en cualquiera de nuestros países, en nuestra región, a la que enfrenta una mujer de medio rural. Tiene que ver también la calidad de la atención, que no es tampoco estandarizada en nuestros países ni en toda nuestra región de manera uniforme, y que existe una serie de dificultades vinculadas al estigma, a la discriminación, para alcanzar a poblaciones de difícil acceso, particularmente aquellas que tienen más prácticas de riesgo. Mencionaba Javier, también al inicio de la presentación, que muchas veces las organizaciones hacemos pruebas, testeos en el mismo lugar y en la misma gente, diría Juan Gabriel, pero nos es muy complicado tener estrategias que alcancen a poblaciones que por diversas situaciones están en mayor riesgo. Y el estigma y la discriminación persisten como una barrera fundamental para poder enfrentar tanto el vivir con VIH como el acceder a tratamientos de calidad y poder ser adherente a los tratamientos para poder alcanzar la carga viral indetectable para lograr que esta estrategia biomédica funcione. Por eso creo yo que también me parece importante señalar que necesitamos realizar incidencia política para poder alcanzar estas metas regionales, enfrentar la medicalización de la respuesta, porque hay una serie de vertientes que tienen que ver con los derechos de las personas, con el enfoque de salud, dignidad y prevención positiva, y que no solamente es la entrega de un medicamento lo que soluciona las cosas. Ya vimos que por razones diferentes puede haber desabasto, calidad errónea de la atención, que no se ofrezca la prueba en muchos servicios de salud, y la medicalización no es la solución simple a la diversidad de contextos y de realidades que enfrentan las poblaciones. Por eso, incrementar la detección oportuna, iniciar el tratamiento de manera temprana y tener estrategias para la adherencia a tratamientos tiene que vincularse con las necesidades específicas de cada una de las poblaciones. Por supuesto, tenemos que tener una estrategia fundamental para evitar el desabasto de antirretrovirales, por la razón que sea, y reducir el impacto del estigma y la discriminación en nuestras poblaciones. La prevención combinada consiste en combinar 3 pilares que nos permiten acceder a mejores estadios para personas que no tienen la infección o que las personas no desarrollen SIDA. Por eso hay que atender las causas profundas del estigma y la discriminación.
Tenemos que seguir promoviendo la equidad de género, tenemos un enorme rezago y enfrentamos una serie de dificultades en nuestra región terribles respecto a la inequidad por género, que es importantísimo que sigamos hablando. Tenemos, lo decía yo hace un momento, que atender necesidades de las distintas poblaciones en el marco de sus derechos. No se enfrenta igual esta epidemia cuando se es una mujer trans, no se enfrenta igual cuando se es un niño que vive en o de la calle, no se enfrenta igual cuando se es un hombre homosexual en una ciudad que en un medio rural. Por eso necesitamos estrategias específicas para lograr la retención de las personas en los servicios de salud y vincularles de la mejor manera a estos servicios. Y promover la adherencia, pero respondiendo, insisto, a las necesidades particulares de las personas. Un ejemplo podría ser la utilización de drogas recreativas, que en nuestra región también empiezan a tener un fuerte impacto, particularmente en personas jóvenes, en hombres que tienen sexo con otros hombres y que afectan de muy distintas maneras la adherencia a los tratamientos. Tenemos que agregar a la prevención combinada de estrategias para reducir el riesgo. Hay poblaciones que por distintas razones están en mayor riesgo de manera constante. Lo decía Leandro, fundamentalmente el uso de condón, la promoción del uso de los preservativos tiene que seguir siendo una de nuestras banderas, y si esta se combina con nuestra estrategia, pues todavía tenemos la posibilidad de asegurar que sería imposible que una transmisión de VIH sucediera, pero también de otras infecciones de transmisión sexual. En poblaciones con riesgo incrementado se recomienda realizar pruebas de detección cada 3 meses para VIH y para otras ITS. Por tanto, tenemos que tanto asegurar que alcancemos a estas poblaciones de difícil acceso y que logremos que se les oferte esta posibilidad. Necesitamos mejorar el monitoreo y la atención de otras infecciones de transmisión sexual porque son un claro marcador de las prácticas de riesgo en muchas de nuestras poblaciones. Pensemos en trabajadores y trabajadoras sexuales. Ya lo decía yo, considerar el uso de las drogas recreativas en personas con VIH porque pueden ser una diferencia notable para lograr y mantener la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Finalmente, quiero decir que indetectable igual a intransmisible ha sido un tema que, lo decía Leandro, teníamos evidencia desde hace tiempo, tenemos evidencias muy sólidas para mencionar que es importante compartirlo, que es parte de las estrategias de prevención, pero no es toda la prevención, no es esta la única solución, como no lo es tampoco el PrEP. Es indetectabilidad para VIH, no para otras infecciones de transmisión sexual, no para las coinfecciones. Por tanto, es una estrategia más que recomiendo que conozcamos, que analicemos y que veamos cómo es que en nuestras comunidades, en nuestras personas, puede tener efectos muy adecuados. Ha sido complejo el que esta información pueda salir a población abierta. Como lo decía Javier, hay una campaña internacional al respecto, porque pareciera que hay temas que no se permite que la población conozca. Entonces nos parecía fundamental, por eso felicito mucho a corresponsales por esta propuesta, y que entre todos difundamos esta información, pero con las salvedades, con las aristas que se requieren para tener una discusión profunda, para que cada persona pueda comprender si es lo que responde a sus necesidades o que hay otras opciones también en la prevención, y que fundamentalmente es indispensable enfatizar que no es solamente una estrategia preventiva, sino que también logra beneficios para las personas que ya tienen VIH, y que esta es quizá la primera de las normas que habría que mencionar en este caso. Yo hasta ahí lo dejaría para poder discutir con ustedes. Sabemos que la presentación la tendrán disponible y la grabación de este webinario. De inicio le doy las gracias, pero por supuesto quedamos abiertos para todas las preguntas y comentarios que haya. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. La idea ahora es entonces, a través del chat, que podamos tener las preguntas, comentarios y respuestas. La idea es, como ha funcionado bien esto en el pasado, es básicamente que en el chat digan, no sé, Edgar, y entonces yo lo invito a Edgar a comentar, y los que van queriendo
preguntar, comentar o reaccionar puedan ir poniendo su nombre en el chat. Entonces, alguien que quiera hacer una pregunta, un comentario, puede escribir en el chat su nombre, por favor. Edgar, perdón, León Arenas primero, después Edgar Valdés. Leo, perdón, ya te cambié de nombre, Leo. Hola, ¿se escucha? Perfecto, sí. Hola Javier y hola a todos los que están en el chat. Respecto de la presentación de Carlos, me parece atractivo la campaña igual es decir, indetectable, invisible. Pero tal como lo presentaste tú, y una discusión que hemos estado teniendo acá en el país, es que indetectable no es suprimido. Entonces, los documentos han hablado de carga viral, 90, carga viral suprimida, porque indetectable podría ser indetectable a una cierta técnica de diagnóstico. Eh, entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo con los europeos o con los países desarrollados es específicamente determinar eh, qué vamos a llamar de carga viral suprimida, en cuántas copias, ¿no es cierto?, de carga viral consideraremos nosotros entonces suprimida, para que no se entienda que indetectable pueda ser aquí en América, pero no sería indetectable en Europa. Esa distinción es la que me gustaría aclarar. Y muchas gracias por el webinario, excelente. Gracias, Leo. Tomamos nota de tu pregunta y tanto Carlos como Leandro tratarán de darte una respuesta. Demos espacio a otras preguntas o comentarios. Las agrupamos y vamos respondiendo. Edgar, de Bolivia. Edgar, tenés que apretar el micrófono para que puedas hablar. Edgar. Bueno, mientras vemos el tema del micrófono de Edgar. Edgar, adelante. Sí. Ve, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por la presentación de Leo, de ti, Javier, y de Carlitos, ¿no? Estoy muy contento. Quería hacer una situación que lo vivimos acá en Bolivia y probablemente en otros países, ¿no? La carga viral no está siendo siempre fácil para todas las personas que desean controlar. Y yo quería saber cómo está funcionando en la Fundación Huésped, si realizan ahí la carga viral, porque realmente esperar que el Estado asuma todo ese control acá en Bolivia va a tener siempre sus dificultades, ¿no? Entonces, yo quisiera ver qué, como una fundación, cómo es la respuesta, es que es posible otras organizaciones no gubernamentales podríamos tener el lector para carga viral. Ok, Gracias. Gracias, Edgar. Apuntamos tu pregunta junto con la de Leo, para Leandro y para Carlos. Doc Tejeda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Hola. Sí, perfecto, te escuchamos. Finalmente, la semana pasada no pudimos platicar. Correctamente. Sí. Pues bueno, buenas tardes a todos y qué gusto saludarlos. Como les dijimos la semana pasada, nosotros estamos añadidos a la campaña You Equals You con la organización Prevention Access Campaign y nos estamos creando alguna serie de materiales con información basada en el concilio que Prevention Access Campaign hizo a nivel mundial. Entonces, por si alguno de ustedes o alguna organización está interesada en que le compartamos alguno de los materiales que tenemos, que básicamente es para promover el tema de indetectables intransmisible, pues el ofrecimiento está desde CAS para que lo podamos usar todos y que como región podamos empezar a darle más visibilidad a este tema, porque realmente en el caso de Guatemala, con nosotros, nos ha pasado que muchos pacientes, incluso pacientes con VIH, no saben nada acerca de la carga viral indetectable y sobre todo que pueden continuar con una vida sexual, porque para muchas personas el diagnóstico de VIH puede significar para ellos
el llegar o la ruptura de la vida sexual. Y creo que esto es una buena noticia, poderles dar a conocer que pueden hacer exactamente lo mismo que cualquier otra persona, con la diferencia que tienen que tomar un medicamento. Entonces, básicamente ese es mi comentario. Ok, muchas gracias. Y te invitamos a que nos dejes los vínculos de la información que tenés en la página de Corresponsales Claves, y desde ahí nosotros también lo vamos a compartir por varios medios. Tenemos Dale, con mucho gusto. Tenemos ya dos preguntas, una de Leo de Chile y otra de Edgar de Bolivia, y hay tres personas más que quisieran preguntar. Rápidamente le paso el micrófono a Leandro y a Carlos para responder a dos preguntas concretas de Edgar y de Leo, y después volvemos a los que quieren conversar, a los que levantaron las manos. Bueno, en primer lugar, se entrecortó un poquito en la primera pregunta. Me quedé medio rengo en la pregunta. Tenía que ver si indetectable es lo mismo que suprimido. ¿Entendí bien? Sí, esa es un poco la pregunta, y también que, como decía Carlos García de León, en varios países la carga viral tiene un diferente nivel de sensibilidad, y entonces cuando hablamos de indetectable o suprimido, si estamos hablando de lo mismo, y qué diferencia habría si una persona, por ejemplo, tuviera 45 de carga viral y no 0, si esto fuera posible. Sí, ahí un poco me parece que la importancia, y lo voy a pegar con la tercera pregunta, con el tema de igual. Me parece que lo importante tiene que ser la retención en el cuidado. Digamos, obviamente 45 de carga viral puede ser mucho o muy poco, dependiendo de dónde venga la persona, hace cuánto se haya hecho la última carga viral, cada cuánto puede acceder al control médico, cómo es el acceso de esa persona a los antivirales, cómo es su relación con ese esquema de antirretrovirales. Digamos, no es que esté teorizando sobre la nada, pero en principio en ningún caso estamos hablando de una, digamos, de una luz verde. La gente no necesita luces verdes de nosotros los iluminados para tener relaciones sexuales con o sin preservativo. Obviamente uno va a dar la información. Yo recordaba muy bien el caso del año pasado, hubo en 2 oportunidades 2 notas que hizo Mariana Iácono, a quien seguramente todos conocen, con Caio, con su pareja, ahora creo que legalmente marido y mujer, si no me equivoco, en donde, bueno, Mariana planteaba esto, ¿no? Del I igual I en la vida cotidiana de ellos. Y en los 2 casos, los primeros que nos llamaron aquí a Fundación Huésped fueron los periodistas que estaban haciendo cada una de las notas, para ver si lo que esta chica estaba diciendo de golpe se había enloquecido o tenía algún sustento. Y cuando uno les explicaba, digamos, que estaba aprobada la no transmisión con carga viral indetectable, bueno, y todo lo que ya sabemos, era una novedad para ellos, con, obviamente, perdón, la serie de peros que todos conocemos. Uno de ellos, y ahora sí vinculado a la primera pregunta, es ¿qué entendemos por indetectable, qué entendemos por suprimido? Entonces, me parece que en ese sentido, y respondiendo también la segunda pregunta, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la mejora en la atención continua de las personas con VIH y en el acceso al cuidado de la salud va a ser lo que nos dé la respuesta para saber si con 45 copias, para seguir con el ejemplo de Javier, estamos o no, para en ese caso puntual pensar si la opción de la no utilización de preservativo no va a generar nuevas infecciones. Para responder la pregunta de Edgar, nosotros en Fundación Huésped solamente en casos muy específicos cubrimos estudios de carga viral. Nosotros no brindamos servicios, y lo que sí buscamos es trabajar, digamos, generar advocacy con el Estado, como para, en aquellos casos donde pueda haber
demoras en la provisión o dificultades en el acceso, poder encontrar formas de mejorar el acceso. En un sistema de salud como el argentino, entendemos que las organizaciones no gubernamentales no debemos ser quienes brindemos los servicios, a pesar de, obviamente, algunas cuestiones de eventuales faltas. Hubo durante 2016, a mediados de 2016, a partir de un retraso en una compra que venía desde octubre de 2015, bastante de carga viral, pero nosotros no brindamos desde acá eso, insisto, salvo en alguna situación muy puntual, pero que es totalmente marginal en esos casos, ¿no? Gracias. Carlos, indetectable y carga viral suprimida son equivalentes. ¿Cómo es la cosa y en el contexto de la campaña? Muchas gracias. Fíjate que, y fíjense todas y todos que yo al principio decía, suprimido es 0. Y una carga viral indetectable, para mí, yo lo quería comprender como la explicación más simple. Es con los sistemas y metodologías actuales, no alcanzamos a detectar más que un número específico de copias. Por tanto, se considera no detectable, pero no es 0. Sin embargo, tuve algunas pláticas y discusiones con personal en México, porque nosotros entendemos como sinónimo suprimido, que no forzosamente es igual, digamos, a 0. Entonces, es un tema de debate. Creo que lo importante aquí sería señalar esto que ya decía Leandro. Primero, es una decisión de las personas, con base a información y evidencia. Segundo, por lo menos debe haber indetectabilidad o carga viral suprimida, por lo menos durante 6 meses de manera constante, y mientras la persona siga siendo adherente a tratamiento. Porque puede haber picos. Si en mi país la carga viral se realiza cada 6 meses por lo menos, pero si una persona hace 2 años nos hace una carga viral, no tenemos certeza de que su último resultado refleja la realidad que enfrenta hoy en día. Entonces, es algo a tomar en consideración, sobre todo cuando por alguna razón no se están realizando las pruebas de monitoreo. Y tercero, diría, sí es importante aclarar que siempre que sea menos de 350, se considera indetectable, no importando el país, digamos, o el equipo que se esté utilizando. Esa podría ser una norma que para nosotros aplica. Yo lo quise señalar, lo reporta muy bien el informe comunitario elaborado del caso, porque en nuestra propia región enfrentamos diferentes sistemas, diferentes metodologías, diferentes equipos, algunos ya muy viejos que utilizan algunos reactivos y algunos mucho más nuevos que son siempre más precisos. Lo que también diría es que cada vez vamos a ir teniendo pruebas más sensibles que nos van a ir permitiendo detectar esta pequeña cantidad de virus en sangre, pero que con lo que hoy sabemos y la evidencia es contundente, no es suficiente para transmitir la infección. Nada más. Gracias, Carlos. Y me quedo con esas últimas palabras porque estamos hablando que esta campaña se basa en muchísima evidencia científica y hay estudios clínicos que han demostrado que las personas con diferentes cargas virales indetectables, con diferente grado de sensibilidad, por debajo de un número de cantidad de copias, que es lo que estamos hablando ahora, no estarían en condiciones de transmitir el VIH. Por supuesto, sabemos que si esa persona deja de tomar el antirretroviral, su carga viral probablemente va a rebotar. Eso significa que no se suprime, no se erradica, no se elimina el virus del organismo por ahora, no hay forma probada de hacerlo. Pero es importante que que entendamos bien los conceptos y acá no se trata de la sensibilidad de la carga viral, sino del bagaje de evidencia científica. Darío Rodríguez sigue en la lista de preguntas. Vamos a tomar 3 preguntas o comentarios breves más, darle la oportunidad a los expositores para responder a los comentarios o preguntas de los próximos 3 participantes y tratar de liberarlos en tiempo y forma. Darío. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, mi pregunta era basada un poco en lo que Carlos García acaba de mencionar, porque la campaña de intransmisible, de indetectable igual intransmisible me parece muy buena y ha tenido muy buena aceptación en Guatemala.
Sin embargo, no sé si tenemos o hemos contemplado cuál es el tiempo de vigencia para indetectable, porque como decíamos, en Guatemala, por ejemplo, el periodo que pasa entre una carga viral y otra puede ser de entre 6 meses y 1 año. Y como mencionaban, pueden haber bastantes picos. Entonces, no sé si esto se ha considerado, se ha contemplado al momento de divulgar esta información para evitar crear especulación o problemas realmente graves que puedan afectarnos, ¿verdad? Porque la campaña da mucha esperanza y disminuye el estigma, pero también puede crear una falsa sensación de seguridad si no tomamos en cuenta estos picos que pueden haber de carga viral en algún momento. Gracias, Darío. Walter. ¿Estás todavía ahí, Walter? Sí. Adelante. Bueno, buenas tardes y a nombre de la Asociación IDI, gracias por este compartir de conocimientos. La pregunta iba enfocado en lo mismo, en una carga viral, porque en la revisión de la literatura actual siempre mencionan que su concepto es menor de 50 copias en un ml, pero ya ustedes nos exponen que hay suficiente evidencia que ahora podemos hablar de carga indetectable en 350 o menos, ¿no? Entonces queríamos verificar eso porque, como repito, la literatura sigue siendo contundente en que son menor de 50 copias por ml. El otro comentario o opinión que ustedes tienen, digamos, en Guatemala, en nuestro medio, el monitoreo de carga viral se está haciendo cada año. Entonces, me llama la atención que por menos en México mencionan acá 6. Esto pues nos llama la atención y básicamente era eso, ¿verdad? Entonces, porque en otras literaturas incluso mencionan carga viral menor de 20 copias. Entonces, pero entiendo que hay evidencia actual, científica, que ya podemos hablar de carga indetectable de 350 o menos. Eso era el comentario. Gracias, Walter. Jair, de Brasil. Jair Brandao. Ok. Edgar Carrasco. Hola a todos. Bueno, verdad que sí, excelente escucharlos y excelentes presentaciones. Me pareció muy importante el punto que tocó Carlos en su presentación relacionada al desabasto. Yo creo que es un asunto que cada día en la región se está transformando en un problema importante de salud pública. El desabasto no solamente está afectando a países pequeños, a países grandes, el desabasto está afectando a una gran diversidad de economías de la región, incluso de compromisos, de niveles de compromisos de derechos humanos que tienen los países. Entonces, pareciera que esta barrera estructural tiene causas muy diversas que en el ámbito de los países todavía está muy poco conocida. Yo lo que creo interesante de esta oportunidad de compartir con ustedes es que podemos mirar que podemos continuar en lo que hemos estado trabajando por años para complementar lo que, por ejemplo, en prevención combinada se está haciendo y se va a tener que hacer, ¿no? Yo creo que el tema de desabasto es un tema que yo he estado planteando aquí en ONUCIDA, en la oficina regional, como un problema fundamental de conocerlo mejor, de saber cuáles son las causas, porque es preocupante que nosotros a estas alturas, después de 30 años, después de 20 años de vivir con VIH y con el acceso a los ARV, estamos estableciendo o estamos apoyando iniciativas que fueron las que inicialmente comenzamos, como por ejemplo un hub humanitario para apoyar países con desabasto y con el envío de medicamentos de organizaciones de un país a otro, con las dificultades y con los problemas que eso significa en el estado del desarrollo en que se encuentran los países, el acceso a los tratamientos antirretrovirales. Y me refiero, por ejemplo,
a que la mayoría de los intercambios o de envíos que se hacen a veces no se corresponden con los esquemas que en los países se están aplicando, con las necesidades que realmente tiene la gente en relación al acceso, ¿no? Bueno, por eso me parece interesante haber estado con ustedes hoy aquí, conocer, escucharlos nuevamente y mirar que hay temas y asuntos que todavía están pendientes que vamos a tener que continuar trabajando en conjunto. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Entonces, les devuelvo la palabra brevemente a Leandro y a Carlos para dar algún tipo de aclaración y entonces después yo cerraría el webinario. Leandro. Sí, en realidad, claramente el tema de los desabastos es un tema fundamental para considerar. Sumo yo digamos, cómo es el sistema de evaluación de tecnologías sanitarias en nuestros países, como para ver cuáles de las nuevas innovaciones merecen la pena y a qué precio compran nuestros países. Es un tema claramente que merecería un webinario aparte, pero no podemos estar hablando, obviamente, del éxito de estrategias de prevención combinada basadas en el uso de antirretrovirales si nosotros no garantizamos, no tenemos garantizado el acceso a las personas, a los antivirales, a las personas que viven con VIH, ¿no? En ese sentido, es casi una obviedad, me parece importante no dejar de mencionarlo, pero digamos, hay que insistir con la incidencia para que esto no suceda, ¿no? Gracias. Y termino con esto termino con esto y le cedo a Carlos, pero digo, en este sentido me parece que lo que viene con los tratamientos de largo alcance, todavía faltan algún tiempo, pero va a ser muy importante para dar respuesta a muchos de los interrogantes, si es que nuestros países entregan esa medicación, a muchos de los interrogantes que hoy estamos encontrando, ¿no? Gracias. Carlos, antes que puedas ir a cenar. Solamente... No voy a cenar todavía. Bueno, no voy a contar los chismes de Marruecos. No. Todavía. El punto aquí es, si una persona se realizó una prueba en un país en donde las pruebas no son muy sensibles, va a parecer indetectable, pero al ir a otro país, si yo mañana me voy a Australia y me hago la prueba, a lo mejor aparece como detectable. Es lo que queríamos decir, o es lo que yo trataba de explicar. Que la misma persona haciéndose una prueba en dos lugares distintos podría aparecer como detectable en uno y como indetectable en otro. Pero con esas cifras tan bajas no se produce la transmisión de la infección ni la persona desarrolla SIDA. Eso es fundamental que lo comprendamos. Pero siempre y cuando la persona siga adherente a su tratamiento, siempre y cuando entiendo estas diferencias en cuanto a temporalidad de realizar la prueba de carga viral. En algunos países puede ser de 6 meses o de 1 año, pero también responde a la adherencia al tratamiento. Si yo llevo, y es mi propio caso como indetectable, 3 años, podrían ya espaciarme las pruebas en mi país a cada año, porque sigo siendo adherente a mi tratamiento y no hay ningún marcador que indique que hay una falla virológica, es decir, que tengo que cambiar de tratamiento. Esta es una decisión también de cada país, de política en cuanto a cada país y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que hay 2 cosas importantes para poder cerrar esto. Cada vez tenemos mejores pruebas, más sensibles, por tanto iremos logrando medir mejor la detectabilidad o la indetectabilidad. Segundo, tenemos que trabajar mucho con las realidades de cada persona y no generalizar, porque no una receta es lo que soluciona, sino el poder adaptar a mi realidad las circunstancias. Hay una pregunta por ahí sobre PrEP que me parece muy buena, pero que justamente no debemos contestar para que todos estemos en el próximo webinario. Mil gracias a todas y todos desde Marruecos. Les mando un abrazo y un beso. Gracias, Carlos. Y entonces, para ir cerrando el webinario, me parece que lo peor que podría pasar de este webinario es que la gente se fuera obsesionada si son 500 copias o 25 copias. La noción de I igual I es una noción también política, es una campaña para desestigmatizar y
y decir que las personas que vivimos con VIH-Sida no somos una bomba de tiempo que podemos explotar desparramando virus en cualquier lado, metáfora que parece una locura ahora, pero que hace 30 años era bastante fuerte, y que tampoco es un anuncio al mundo para decir, personas con VIH quemen sus condones y tengan relaciones sexuales desprotegidas. Tener relaciones sexuales con una pareja serodiscordante o una pareja VIH positiva sin el uso del profiláctico, del preservativo, del condón, es una decisión personal. Lo que trata la campaña I igual I es que sea una decisión informada. Nosotros somos personas que hace muchos años vivimos con VIH, tomamos el tratamiento, tenemos una buena relación con nuestro tratamiento, es decir, somos adherentes, y la carga viral es indetectable ya hace un tiempo significativo, es probable que podamos tomar la decisión informada, individual y voluntaria, eventualmente de dejar de utilizar preservativos con nuestras parejas. La realidad que, como lo vamos a ver en el webinario próximo, el 15 de marzo, sobre PrEP o profilaxis preexposición, es que las personas viviendo con VIH también tienen relaciones sexuales desprotegidas. La buena noticia que la ciencia nos da hoy es que esas personas viviendo con VIH que están en tratamiento antirretroviral efectivo, independientemente si tienen 551 copias o 24 copias de carga viral, es remotamente improbable, que puedan transmitir el virus. Eso es un concepto político, es un concepto que a la persona que vive con VIH le devuelve un poco el control de la autoestigmatización y enfrentar la discriminación, y tiene quizás más poder político que científico, pero aún así está basado en evidencias científicas. Si nosotros no vamos a tener relaciones sexuales con un médico al lado que nos va a sacar una muestra de sangre y medir la carga viral, por eso es una cosa mucho más orgánica en el transcurso de nuestras vidas, e insistimos, es una decisión personal. La campaña I igual I, y obviamente nosotros desde Corresponsales Claves no estamos promocionando que las personas viviendo con VIH abandonen el uso de condón si no quieren, sino precisamente que estos hallazgos científicos y estas campañas de comunicación, políticas y de incidencia reduzcan el estigma, la discriminación, y sobre todo la criminalización de la transmisión del virus y de las poblaciones claves. Les agradezco a todos. Esta presentación, esta reunión virtual va a estar grabada, disponible en las páginas web que usamos para invitarlos. También van a estar las presentaciones mía y de Carlos García, y quiero agradecer entonces a Leandro, a Carlos García de León, a la gente de ICASO y de OPS que siempre nos apoyan para este tipo de actividades, y mandarle a todos un fuerte abrazo, y nos vemos el 15 de marzo para conversar, aprender y discutir entre las comunidades sobre la profilaxis preexposición, también conocida como la PrEP. Hasta luego y muchas gracias. ¡Ay, qué bueno!